por las dudas, porque probablemente haya gente que no haya podido venir, entonces retomo simplemente el título. Lo que decidimos fue trabajar primero las referencias bibliográficas, porque algunos las van a usar ya y otros las van a usar más adelante, pero de todas maneras solamente cambiamos el lugar de un punto del programa. Les decía que las referencias bibliográficas son un problema para todos, no solamente para ustedes, porque se basan en normas, y esas normas no son universales, es decir, hay muchas normas de referenciación bibliográfica. Algunas tienen que ver exclusivamente con países, como es el caso de Brasil, que tiene sus propias normas, que son las ABNT, o Asociación Brasilera de Normas Técnicas. Entonces, todo trabajo académico en Brasil tiene que regirse por ese tipo de normas. Nosotros, al estar en frontera, usamos mucho las ABNT porque tenemos un vínculo como muy cercano y muy particular desde el punto de vista académico también con las universidades y los centros educativos del lado de Brasil. Así que aquí se usan mucho las ABNT. Ahora, en Uruguay, en la parte de ciencias sociales, se suele usar las que se llaman normas APA, que son las de la Asociación Americana de Psicología con P, por de ahí la P. Y esas son de alguna manera las que más se han extendido en el mundo de las ciencias sociales en el Uruguay. Sin embargo, hay otras, como las Chicago, que se parecen bastante a las normas APA, las Vancouver, en fin. Luego hay universidades que tienen normas propias, estoy pensando, por ejemplo, en la Universidad Ort Uruguay, que tiene sus propias normas que están en un documento, que es el documento número 302, y hay que hacer todos los trabajos de acuerdo al documento 302, en fin. Y si uno va a publicar en una revista académica, ahí ya estoy hablando de gente que publica habitualmente, ¿no? Estoy hablando de gente que ya tiene una carrera académica sólida y tiene que publicar. Cuando va a publicar un artículo en una revista, la inmensa mayoría de las revistas establecen sus normas propias, y ahí viene un modelo de cómo referenciar, y ponen un modelo de cómo hacer la referencia bibliográfica específica para esa revista. En definitiva, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Y que de nada nos sirve memorizar una norma, ¿no? Y tenerla bien clarita en la cabeza cuando estamos todo el tiempo cambiando de normas, ¿sí? Porque dependiendo de para quién, incluso para ustedes, algunos docentes le pueden pedir el trabajo con una norma, otros con otra, en fin. Esto como que no hay acuerdos que sean así como de carácter genéricos. Por lo que yo les diría, no gasten muchas neuronas en tratar de memorizar esto, sí saber cómo funciona y sí tener una página de referencia o googlear en el momento. Yo lo que hago habitualmente las tengo allí, y cada vez que tengo que referenciar me fijo cuál es la norma, cómo es, y lo voy haciendo, pero lo voy consultando. Es decir, no es algo que uno realmente tenga que andar ocupando bytes en el cerebro para almacenar esta información. Conviene sí saber cómo funciona y tener la referencia a mano para ir usándola. Eso como una primera introducción. Segunda cuestión, antes de pasarle la palabra a Virginia. Segunda cuestión, hay una confusión que suele darse, y suele darse muchísimo, que es la confusión entre bibliografía y referencia bibliográfica. La bibliografía es todo aquel material académico que nosotros hayamos tenido que leer o consultar para elaborar un trabajo, ¿sí? Y insisto y subrayo cuando digo material de carácter académico, porque me ha pasado de corregir trabajos y encontrarme que en la bibliografía me ponen, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia evidentemente es un lugar de consulta rápido que todos usamos a diario, pero eso no es una bibliografía de carácter académico. No sirve como para tener una primera introducción, una aproximación al tema, pero no es algo que nosotros podamos citar académicamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando siempre de el material que voy a consultar para estudiar, y ahí sí poder elaborar el trabajo. Esa es la bibliografía. Ahora, de todo lo que yo leo
para elaborar un trabajo, es decir, todo lo que estudio, no todo necesariamente lo cito. Es decir, algunos autores que leí me parecieron interesantísimos, pero no necesariamente los cito en mi trabajo. Como dijo fulanito, año tal y tal, o sea, después vemos cómo se cita, y pongo las palabras de ese fulanito que leí dentro de mi trabajo. Que ahora vamos a ver las distintas maneras que tengo de poner las palabras de fulanito, si es una cita directa o una cita indirecta, y cómo se hace una y cómo se hace la otra. Ahora, cuando yo nombro a ese autor dentro de mi trabajo, ahí tengo que colocarlo al final del trabajo bajo un título que es referencias bibliográficas, ¿sí? Esa es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. Bibliografía es lo que leí, referencias bibliográficas son los autores que yo menciono dentro del texto. Si yo lo menciono dentro del texto, estoy obligada a colocarlo dentro de las referencias bibliográficas, ¿sí? Esa es como la segunda gran cosa que queríamos compartir con ustedes con respecto a esto de las referencias bibliográficas y de las normas de citación. Así como a modo de introducción. Yo diría, Virginia, de pronto, para entrar un poquito más en el tema, pasarte la palabra a ti si querés agregar algo más, o vamos a la presentación. Bien. Voy directo a la presentación porque en realidad la presentación es un apoyo a esto que ya estabas haciendo la introducción, y lo que vamos a hacer es profundizar un poco más. Yandy, me tenés que dar autorización para poder compartir pantalla. Una cosa que va a aparecer en la presentación y que es muy importante que presten atención es el concepto de plagio. Piensen que no es esto de plagio, es un delito. Por lo tanto, presten muchísima atención porque tiene sanciones y sanciones importantes. Esto va a aparecer en la presentación esta que tenemos preparada. Bueno, esta presentación la vamos a subir después a Eva, se las vamos a dejar ahí, así la pueden consultar en varias oportunidades, ¿está? Igual tenemos que subir también, que creo que no está, las normas, la última edición de las normas APA, que no la tenemos en el curso de CPTA, ¿está? Acá van a aparecer algunos casos, pero solamente a título de ejemplo. Antes de ir directo al tema en cuestión, las citas y las referencias, es importante que entendamos un concepto que es con respecto a qué se entiende por escritura académica. ¿Ah? Son normas. ¿Para qué están esas normas? Son un conjunto, como lo dice ahí, de reglas que lo que van a hacer es organizar y codificar los diferentes trabajos de índole académica. Ahí aparece también como un concepto de escritura científica. ¿tá? Lo pueden encontrar de esa manera también. Con el fin de hacerlo más fácil, tanto para el que elabora ese trabajo como el que lo va a leer, para cuestiones de comprensión de la lectura. El hecho de que existan esas series de pautas va a ser más fácil para estructurar. Todos ya sabemos por qué nos debemos regir al momento de elaborar un trabajo, para que tengan todos ese mismo formato, por así decirlo. ¿tá? Unido a este concepto aparece, lo que mencionaba recién Karina, el plagio. ¿Por qué es importante tener claro qué se entiende por plagio? Cuando yo no me atengo a esas normas, no respeto esas pautas que ya están elaboradas y que me guían el trabajo académico, puedo caer en lo que se conoce como plagio. El plagio nada más es, facilitando así, simplificando enormemente el concepto, cuando yo tomo algo ya elaborado y escrito por otra persona y no señalo que eso tiene un autor que no es de creación propia y lo dejo como que fuera elaborado por mí. En realidad lo que yo estoy haciendo es robándole la idea a otro. Esto es más claro cuando pienso en cuestiones materiales. Es muy claro si yo le tomo un libro a alguien sin pedir o prestar y me lo agarro para mí.
Cuando yo saco esa idea de un libro o de un documento que sea y lo escribo en algo como si fuera elaboración propia y no menciono, no realizo la correspondiente referencia, otorgándole el reconocimiento a quien lo elaboró, voy a estar cometiendo plagio y como tal es un delito. ¿Ah? Y puedo ser penalizado por eso. Ahí tienen el concepto, no lo voy a leer, lo que hice fue parafrasearlo, decirlo de otra manera. Insisto que esto va a quedar, lo pueden volver a leer después. Unido entonces al concepto de plagio, como lo mencioné, aparece el concepto de derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? También va a ser un conjunto de normas jurídicas, como lo dice ahí, o principios que van a afirmar los derechos morales y de patrimonio que la ley le va a conceder a los autores. O sea, son derechos que se le otorgan al autor, al que elabora ese producto. Es un producto, del momento que a alguien se le ocurrió, lo creó, lo plasmó, eso pasa a ser un producto. Es una obra literaria, artística, musical, científica, como lo tienen ahí escrito en rojo, o didáctica que está publicada y que por lo tanto es inédita. Y eso automáticamente le genera derechos al autor. Perdón, édita, no inédita. Édita, perdón. Puede ser inédita. Eso ya viene de la propiedad intelectual, que es muy importante, digo, que lo piensen por analogía, porque esto al ser un bien inmaterial, una idea, una definición, una frase, yo qué sé, como que uno tiene la falsa percepción, no es muy consciente de que está cometiendo un delito, de que está robando algo. Por eso es importante pensarlo de pronto por analogía con cualquier otro tipo de propiedad. Es como quien tiene, no sé, una moto, un celular, o una casa, o lo que sea. El robo de la propiedad intelectual, es decir, el no citar debidamente, implica cometer plagio, y el plagio, por tanto, es un delito que significa robo. Es robar, solamente que es el robo de algo de carácter inmaterial, que no es como la moto o la bicicleta, que uno lo puede, que es absolutamente tangible, ¿sí? Entonces, en esto es que hay que ser sumamente cuidadosos, porque a veces uno pierde la noción de que esto es un robo. Eso como una primera consideración antes de que siga Virginia. Y la otra es que más allá de que podamos darnos cuenta de que esto es un robo, muchas veces cometemos distracciones. En el apuro cometemos distracciones todos. De repente yo estoy leyendo un libro, un material, me gustó una cita, un algo que dijo ese autor, y entonces lo corto y lo pego dentro de mi texto, y me olvido, porque digo, después pongo el libro y hago toda la referencia, me olvido de hacerlo y sigo para adelante con otra cosa. Se me pasó. Y en ese se me pasó, los trabajos, por lo general, en prácticamente todos los ámbitos, pasan por un programa, que son los programas antiplagio, que son los que detectan coincidencias. Entonces, si se detecta esa coincidencia y no está debidamente referenciado, ahí, aunque haya sido sin ninguna clase de intención de cometer un delito, el delito está. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos, les pasa, como les digo, les pasa a cualquiera. Yo tengo por costumbre, cuando tomo algo de un autor y después voy a colocar la referencia, para que no me pase esto, lo marco con otro color, lo subrayo, o me pongo una flechita para el costado, vieron donde se pueden poner comentarios en Word, que me coloco, falta colocar la referencia o algo por el estilo, algo que me llame la atención de que eso me quedó incompleto. ¿Está? Bien.
Karina reforzó lo que yo había mencionado al principio, ¿verdad? La analogía, está bueno que hagan esa analogía. Puede que sea más difícil de ver porque se trata de bienes inmateriales, no son tangibles, no los puedo tocar, pero son bienes igualmente. Entonces, de la misma manera, como decía hoy, si yo me apodero de algo que no me pertenece, sea esto un bien tangible, es lo mismo si yo tomo algo elaborado, creado, una idea que fue escrita por otro autor, sin decir que eso no es mío, y decir el nombre de quién es. Por eso está atado ese concepto que aparece ahora en la diapositiva, que es el de propiedad intelectual. De la misma manera que nosotros tenemos propiedades materiales, también existen las intelectuales. Al ser una propiedad intelectual quiere decir que va a estar respaldado y protegido por leyes, que son las leyes de propiedad intelectual, que le dan al autor, que le dan al creador de ese material intangible derechos y que como tal lo van a proteger, por así decirlo. ¿Está? ¿Claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Sigo. Hechas esas aclaraciones, entonces, los conceptos de derecho a autor, propiedad intelectual y plagio, entramos al concepto de por qué es importante citar. ¿Qué es lo que lo hace algo que no puedo dejar de hacer cuando estoy ante un trabajo académico? Perdón. Acuérdense, acabo de anotarlo ahí en el costadito, de que pueden hacer las preguntas por el chat, porque Yandira y yo vamos mirando el chat mientras que Virginia habla, y cuando cambiamos los turnos, lo mismo. Es decir, una siempre está vigilando el chat, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que hace la cita? La cita lo que va a hacer es evidenciar cuáles fueron las consultas, todo el material bibliográfico que leí y que consulté para elaborar ese trabajo. ¿Ah? Y que le van a otorgar, por lo tanto, un crédito a mi trabajo, un valor. No es lo mismo si yo elaboro un trabajo con únicamente cuestiones que me inspiran, a ver, quiero ser muy clara en esto. Por supuesto que un trabajo va a estar motivado en un primer momento por una idea propia, ¿ah? O para dar respuesta a una consigna, como es el caso de ustedes ahora, que van a tener una consigna en el marco de una asignatura que están cursando y por lo tanto tienen que elaborar un trabajo. ¿Ah? ¿Qué es lo que le va a dar más sustento a eso? Las consultas y lecturas que ustedes van a realizar con el fin de elaborar esa tarea, ese trabajo. Eso le va a dar un crédito mayor a ese trabajo, porque le voy a demostrar a quien vaya a leer, o en el caso de evaluar mi tarea, cuáles fueron todas las lecturas que hice para poder llegar a ese producto final. Pero yo tengo que demostrar que eso fue leído. Entonces, voy a dejar constancia de eso. Al final de mi trabajo, al mencionar todas las referencias bibliográficas, pero también, perdón, Karina, sí, me están llamando del CERP. ¿Podés seguir un poquito? Sí. Sigo yo, tomo la posta. Retomando un poco lo que estaba diciendo Virginia de por qué las citas, tanto las citas textuales como lo que pueden ser las denominadas paráfrasis. Eso lo que hace es respaldar que lo que yo estoy haciendo allí es un trabajo de carácter académico en el cual yo tuve que estudiar, tuve que consultar, tuve que buscar material. No es simplemente que saqué la guitarrita y empecé a payar alegremente, ¿no? Eso no se hace en trabajos de este tenor. En estos trabajos uno tiene que andar buscando las fuentes y sobre todo las fuentes originales, porque muchas veces nos pasa que encontramos un autor que nos gustó, pero ese autor hace lo mismo que nosotros. Leyó otro autor y entonces dice, como dice fulanito, estoy de acuerdo con, o en contraposición con lo que dice fulanito, año tal y pone la idea del otro fulanito. Entonces, yo lo que no puedo ahí es ir a ese tercer fulanito, a ver si se entiende, no es lo que dijo
ese que yo leí, sino lo que ese que yo leí dice que dice otro que él a su vez leyó. Si a mí me interesa la idea de ese tercero que a su vez leyó yo tengo que buscar la bibliografía original para ir a ese tercero, si es que me interesara esa idea en particular. En cualquier caso, yo ahí tengo dos formas de citar. Uno es la cita textual y la otra es la paráfrasis. Obviamente, dos grandes diferencias acá. En la cita textual yo tengo que poner exactamente las mismas palabras que utilizó el autor en el original. Y por lo tanto, esa cita tiene que ir entrecomillada, es decir, tengo que utilizar las comillas para señalar que esas son las palabras de esa tercera persona que yo consulté. Sin embargo, yo puedo hacer una paráfrasis, no me interesa poner toda la cita textual, sino solamente quedarme con la idea de ese autor. Entonces, lo reelaboro, no utilizo exactamente las mismas palabras, uso sinónimos, uso otros giros lingüísticos, es decir, uso la misma idea, pero sin utilizar las palabras exactas del autor. Eso es lo que se denomina una paráfrasis. A los efectos de las normas de citación, hay una gran diferencia, que es que en un caso yo tengo que colocar entre paréntesis el autor, eso lo vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes, el autor, la fecha y la página, si es una cita de carácter textual. Ahora, si es una paráfrasis, es decir, una idea que yo tomé, pero que le di otra forma lingüística, usando mi propio vocabulario y sinónimos, en fin, ahí yo no tengo que colocar la página, ahí solamente coloco el autor y la fecha. Y eso, el autor y la fecha, porque después cuando vayan las referencias bibliográficas, van a estar ordenadas en orden alfabético, por autor, y después del autor dice la fecha, el título, en fin, el país, la ciudad, editorial, etc. Si querés volver para atrás, Virginia, porque yo solamente hice como una pequeña anticipación. Quédate donde estabas. A ver, estabas en una anterior, me parece. En esta estaba. Lo que estábamos diciendo es la importancia de citar, ¿verdad? Esto ya había quedado, ¿no? Lo que le va a dar rigor académico y científico a mi trabajo, porque lo que hace es transparentar y demostrarle al lector o evaluador, en el caso, cuáles fueron todas las fuentes consultadas para poder elaborar ese producto final, ¿tá? Los dos tipos de citas que mencionaba Karina, no quiero repetirme, perdón. No, repetirlo nomás porque yo hice como un anuncio y no hablé de la extensión de la cita, así que dale. Bien. Sí, Hay no. dos tipos de citas entonces, las textuales o llamadas directas también, y las indirectas o paráfrasis. Las textuales son aquellas que, como lo dice la palabra, voy a copiar tal cual, saco todo un fragmento, porque es importante dejarlo tal como fue dicho por el autor de esa cita, ¿ah? Y lo integro a mi trabajo. Pueden ser de dos formas. Si tienen más de 40 palabras o menos de 40 palabras. ¿Qué va a cambiar? La forma en que lo voy a plasmar en el trabajo. ¿Ah? Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Si tiene menos de 40 palabras, se va a hacer de una forma, que es entre comillas, entrecomillado, va a formar parte del mismo párrafo del texto, y luego sigo con mis palabras. Si tiene más de 40 palabras, lo voy a sacar de mi párrafo, va a aparecer, va a estar diagramado de forma diferente. Si yo lo veo en el texto sin necesidad de leerlo, va a quedar diseñado distinto. Va a aparecer como un fragmento por fuera, ¿ah? Va a estar separado por espacios del párrafo, va a ir con más sangría, o sea, el lector es capaz ya de darse cuenta, sin necesidad de leerlo, que lo que aparece ahí va a ser una cita textual extensa, es decir, de más de 40 palabras. Si yo en lugar de decirlo exactamente con las palabras del autor, quiero usar su idea, pero lo voy a hacer a mi modo, utilizando mis palabras, es decir, realizo una paráfrasis de lo dicho por otro, pero la idea igualmente no es original, no es mía, lo voy a decir y voy a dejar constancia de eso en mi trabajo, ¿ah? De quién
me inspiró o en base a qué lecturas estoy diciendo eso. ¿Ah? Por lo tanto, no va a aparecer ni entrecomillado, ni de esa otra forma que les decía, si tiene más de 40 palabras, pero igualmente tengo que mencionar de quién salió esa idea. Siempre tengo que dejar esto, sean muy, muy cuidadosos. Siempre dejar constancia cuando estoy tomando algo que no me pertenece. ¿Ah? Karina también lo mencionó esto al principio, que son las referencias bibliográficas. Hay una diferencia entre bibliografía y referencias bibliográficas. La bibliografía ustedes van a encontrar en muchos casos, al final de un libro o del artículo que estén leyendo, pueden aparecer o bibliografía o referencias, incluso pueden hasta tener las dos. Bibliografía va a ser todo aquello que leí para poder llegar a ese producto final, pero que no necesariamente lo cité o lo usé, lo volqué en el trabajo. Sin embargo, esas lecturas igual aportaron a mi conocimiento. ¿Ah? Entonces, lo plasmo al final del trabajo. Las referencias va a ser aquello que leí y usé, ya sea citándolo o parafraseándolo. ¿Está? He ahí la diferencia. Las normas. Hay diferentes tipos de normas. También lo había mencionado Karina al principio, ¿verdad? Dependiendo del área de trabajo, de estudio, dependiendo de la institución a la que pertenezco o del país del que provengo, van a ser los tipos de normas que voy a tener que usar. Ahí les menciono algunas. ¿Ah? Las más usadas y las que en general ustedes van a terminar usando, porque también ya están en un área social, van a ser las normas APA, que en su origen nacieron y pertenecían a la Asociación Americana de Psicología. Ahí lo tienen escrito en inglés para que vean de cuáles son las letras justamente usadas en la sigla APA, ¿ah? Y se aplica, como dice ahí, a las áreas de psicología, de humanidades o de ciencias sociales. Otro tipo de normas bastante usadas son las Vancouver. Esas surgen o pertenecen al Comité Internacional de las Revistas Médicas y se utilizan básicamente en las áreas de ciencias de la salud. Las Harvard, el nombre lo dice, su origen está en la Universidad de Harvard y se utilizaron en su inicio para el ámbito de la física y las ciencias naturales. Ven que todas tienen un inicio, un origen, pero luego se extendieron, se ampliaron. ¿Ah? Esto va a estar muy atado, o sea, supongamos, ustedes quizás se preguntan, bueno, pero ¿cómo sé? ¿Yo elijo qué normas uso? En algunos casos puede estar la opción, les pueden decir librado a las normas que ustedes quieran usar. En otros casos, si ustedes van a enviar un artículo para publicar, ya sea una revista, o anales de ponencias, ya les dicen, está pautado de antemano cuáles van a ser las normas en las que van a tener que usar. Por eso es lo que les decía Karina, no es algo en lo que ustedes tengan que preocuparse en gastar tiempo ni neuronas de memorizárselo, porque pueden que tengan que usar, por diferentes motivos, más de una norma, o también las normas van cambiando. Fíjense que en el caso de las normas APA, ya vamos en este momento en la 7ª edición, por lo que si yo ya me había acostumbrado a algunas cosas, me las pueden haber cambiado. ¿Ah? Otra cosa importante, las normas APA, en general, no se utilizan solamente para las referencias bibliográficas, también les estipulan todo el formato del trabajo, es decir, el tamaño de letra que tienen que usar, el espaciado que tienen que usar, el tipo de letra. Entonces muchas veces ustedes pueden optar por darle el formato en el sentido de esto, de lo que decía, ¿verdad? De tamaño de letra, espaciado, que a ustedes les guste más, y dejar las normas únicamente, que es la parte más importante, para las citas y referencias bibliográficas. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, normas APA, si mal no recuerdo, en la última edición, no, al texto no lo justifica. Lo deja todo alineado a la izquierda. Y la verdad, si nos hemos acostumbrado visualmente a verlo en un formato más cuadradito,
nos molesta, como que rechina los ojos. Entonces yo, por ejemplo, eso no me adapto, no me adecuo a normas APA. Lo dejo para el caso de las referencias y las citas. ¿Tá? Pero todo eso, como les decía, va a depender mucho de en qué marco están presentando el trabajo, qué normas les han exigido, va a depender siempre de dónde se encuentren y para qué lo están presentando. Incluso, perdón Vicky que te interrumpa, Dale. incluso puede ser que el propio profesor, en el caso de los trabajos que ustedes tengan que entregar, les diga el formato, ¿no? Yo les puedo decir, quiero que el trabajo no tenga más de 5 carillas en Arial 12 interlineado doble, ¿sí? Y las citas y referencias acordes con normas APA, es decir, lo único que a mí me interesa es que ustedes sigan las normas a los efectos de citas y referencias, pero el formato del trabajo quiero que sea así. 5 carillas con interlineado doble en Arial 12 justificado, ¿sí? Eso es para que todos los trabajos tengan más o menos una misma, digamos que una misma cantidad de páginas, porque a veces pasa que un estudiante entrega una cosa de 2 carillas y otro te escribe 80, entonces para unificar y que haya un criterio también en ese sentido, es muy probable que el docente les paute esas normas, que son independientes de las citas y referencias, ¿no? Exacto. ¿Tá? Ahora pasamos a ejemplos concretos. Ahí tienen, ahora me voy a regir por normas APA. ¿Tá? Un ejemplo de cita textual, es decir, la que tenga menos de 40 palabras. ¿Tá? Es un ejemplo extraído incluso del material que utilicé para la presentación, ¿tá? De un texto en el que el autor viene escribiendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, integra dentro de lo que viene diciendo una cita. Lo voy a leer por si alguno no alcanza a ver. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku, entonces ahí ya decide introducir en lo que él viene diciendo una idea de otro autor. Entonces empieza mencionando el autor, y entre paréntesis tiene ya que quedar registrada el año en el que esa obra fue publicada. Entonces queda Kaku 2009 afirma, y un verbo en general que introduce la cita. Entonces ahí van a encontrar casos como afirma, plantea, propone. ¿Ah? 2 puntos y abre comillas, porque la cita es menor de 40 palabras. Toda la cita, que no la voy a leer, simplemente me detengo en esta parte. En un momento de la cita, abre paréntesis y pone puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que la cita es más extensa, pero él opta por quitar esa parte porque no hace a lo que él viene escribiendo. O sea, no lo considera importante. Entonces, tiene que igualmente informarle al lector que él extrajo, quitó un trozo de la cita. Y la cita sigue. Terminada la cita, cierra comillas, y entre paréntesis e indica la página. Fíjense, eso deja muy claro cuál es la intención de dar toda esta información. Si yo, lector, quiero ampliar o leer más, tengo que poder llegar a esa obra. Ya tengo el nombre del autor, el año en el que fue publicado, incluso el número de página, y en las referencias voy a tener además la editorial que publicó ese libro. Si el lector se trata además del evaluador del trabajo, tiene que poder, si no lo conoce, corroborar que eso de hecho es así. ¿Ah? Y sigue con el texto del autor. Un ejemplo ahí de cita textual. De cita textual, y cuando está centrada en el autor, porque fíjense que el que viene elaborando el trabajo opta por mencionar primero al autor. Otra opción de una cita también de menos de 40 palabras es si la cita va a estar basada en el texto y no en el autor. Por así decirlo,
la forma en que el que escribe va a introducir la cita en su texto es diferente. Entonces, ahí aparece de la siguiente manera. En esto, si algo sucede, un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Y ya sigue con la cita. Abre comillas. Eso significa que en cierto sentido, fíjense, la misma cita, pero la introdujo de forma diferente. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a poner la referencia? Toda la información va a estar al final, no al principio, con el año de publicación y por último la página. Todo va a ser mencionado al final de la cita. Cerradas las comillas, es ese. Autor, separado por coma, año, coma y el número de página. Se cierra paréntesis. Si hay dudas, vayan escribiéndolo, vamos después. ¿Ah? No, solamente una aclaración. El número de página se pone así, P.90, así como está acá, no se pone número de página, ni N con la O, ni nada por el estilo. En APA, en otras normas, es necesario poner, en lugar de P. se pone PAG, P-A-G, con el tilde en la A y el punto. Digo porque lo pueden encontrar de distintas maneras y que sepan que eso responde a la norma que está rigiendo ese texto. Vicky, ¿te congelaste? A ver. Me parece que Virginia quedó momentáneamente sin internet. Sí, tal cual. Se quedó sin internet a tal punto de que perdimos la pantalla. Así que mientras que se reconecta Virginia, retomo yo. Estaba preguntándoles recién por el chat si venían bien, si está claro, si se entiende, y me contestó una sola persona, pero me dice que está clarísimo. Yo espero que si no está claro, ustedes nos hagan las preguntas por el chat, incluso si tienen alguna interrupción, no duden en hacerlo. Yandira, ¿algo que tú quieras agregar o venimos bien? No, bien. No sé si tú tenés la presentación para pasarte el hospedador. Si no... No la tengo. Bien. No la tengo, pero ya vuelve Virginia. Igual, no sé por qué no la tengo, pero a ver, le voy a pedir que me la pase. A ver, ¿le podés pedir, Yandy, ¿Sí? por el WhatsApp que me pase, o a ti, por el WhatsApp, la presentación, así nos aseguramos de que no se nos caiga esto. Yo igual me acuerdo bastante de lo que tiene la presentación. Estábamos con el énfasis. Ahí volvió Virginia. Te íbamos a pedir que nos pases la presentación para tenerla también, por cualquier cosa que se caiga, la otra la puede subir. Dale, ya. Sí, pasarla igual por el WhatsApp, eso, por las dudas, porque el tema que tu internet siempre tiene ciertas debilidades. Sigo mal. Sí, seguís mal. Sí, el lado de Brasil tiene problemas con internet. Estábamos con el énfasis, cómo se hace la cita, dependiendo que yo quiera poner el énfasis en la cita, es decir, en las palabras, en el concepto, o en el autor, por el peso del autor, porque, bueno, quiero que se note que consulté a fulanito de tal, entonces pongo según fulano de tal y pongo como al fulano de tal por delante, o pongo el concepto por delante y allá al final pongo de dónde lo saqué. Entonces, esa elección de cómo hago la cita, esos modelos que les estaba mostrando recién Virginia, si lo pongo antes o si es la misma cita, dependiendo de dónde ponga el énfasis, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? Si quiero resaltar el concepto o si quiero resaltar ese autor, porque es muy importante, o por lo que fuera, que fue el que yo consulté. Karina, acá hay una pregunta sobre las normas APA, si varían, si es APA 5 o APA 6. Sí. Varían, todos los años hacen esas innovaciones, hacen unos ajustes, algunos son para peor, son bastante feos, pero en definitiva
digamos que el formato genérico, por lo menos lo que a mí me importa de las normas APA, creo que hace un rato Virginia eso lo dijo, a mí lo que me importa es el orden, que yo le voy a dar a apellido, coma, inicial del autor, punto. Abro paréntesis, pongo la fecha. Después cierro paréntesis y pongo el título del libro o del artículo, si es un artículo, y eso va en itálica. La última está en itálica, ¿no, Virginia? Yo creo que sí. Creo que sí. Está en itálica, es decir, en cursiva. Y después tengo que poner el país, coma, la ciudad, 2 puntos y el nombre de la editorial. Esa es la referencia actual de APA. Hasta la anterior creo que no era en cursiva el nombre, sino que era recto. Pero las otras cosas que son como menos importantes, por lo menos desde mi punto de vista, como el tipo de letra que se utiliza, el interlineado, el párrafo, si el párrafo es justificado a la izquierda o justificado, si hay alineación, digamos, a la izquierda, ese tipo de cosas, a mí, la verdad, de las últimas normas APA no me gusta, porque tiene todo alineado a la izquierda. A mí me gusta más verlo en la página, o sea, los aspectos denominados tipográficos, es decir, eso que uno ve un texto y ve la silueta del texto, lo que decía hoy Virginia, yo me doy cuenta de que hay una cita textual larga, porque está en un párrafo aparte como más condensado, porque hay espacio de un lado y espacio del otro, es decir, eso es la silueta del texto. Desde el punto de vista de la silueta del texto, a mí no me gustan las últimas normas, me parece que queda feo, entonces esa parte yo no la considero. Pero bueno, depende siempre de para qué estén presentando el trabajo. Si el trabajo lo están presentando para alguien que pide una revista técnica, que pide estrictamente las normas APA en su última edición, tendré que hacer todo de esa manera. No necesariamente. A ver, están preguntando acá. Hay que consultar con el que pide trabajo del año de la APA, es decir, si me piden una tarea debería pedir ya con el año de APA utilizar. Mira, eso, Ronald, el que te pide el trabajo, por lo general, lo que decía recién, si es un profesor para una asignatura que ustedes están cursando, no les va a pedir la norma APA quinta, sexta edición, ni cuarta. Les va a pedir de repente, sí, las normas con esa referencia, pero los otros aspectos, lo que tiene que ver con el interlineado, el tipo de letra, la extensión y la justificación de párrafo, te lo va a dar, por lo general, eso lo dan los profesores, porque es un criterio que tenemos para evitar, lo que decía hace un rato, que los trabajos no sean demasiado breves o demasiado extensos, que tengan todos más o menos el mismo formato. Lo que sí no se recomienda, porque las normas APA son muy estrictas y te piden Times New Roman 11 o, Times New Roman 12 o Arial 11. Y punto, ahí se acaba, ¿no? Entonces, ¿a qué apunta esto? A que no se recomienda mucho esas letras que son como muy de fantasía, ¿no? Que uno elige una letra que tiene como muchos chirimbolitos, me gustan porque tiene como carácter, personalidad, en fin. Sin embargo, en los trabajos académicos se utilizan más este tipo de letras que son como las más serias, ese tipo de letra seria, consideradas serias, que son la Times New Roman y la Arial. Y como la Arial es más gordita, más redondita, más grande, la Arial piden 11 y la Times New Roman 12. Esas cosas son, es importante tener en cuenta, uno puede encontrar otro tipo de letra que sin ser esas sea así como bastante seria, entre comillas, ¿sí? Virginia, no sé si se cayó de vuelta, no, está ahí, sí, sin imagen. Compartió... Ana, capaz que más que seria, formal, ¿no? Más formal. Formal, sí, es eso, esa es la palabra. Gracias, Yandira. Gracias, Yandy. Se me deshabilitó la posibilidad de compartir de nuevo, de compartir pantalla. Es porque no te queremos. ¿Pasaste la presentación? Sí, se las mandé por mail. Ahora, ya estás habilitada. Ahí estás habilitada. Ya te damos permiso. Bien, habíamos quedado en la cita de más de 40 palabras basada en el texto. ¿Ah?
Entonces, era lo mismo que habíamos visto en el caso que la cita era menor, en lugar de dar énfasis en el autor, se da énfasis en el contenido de la cita, entonces toda la información va a aparecer al final. Lo que cambia es la forma en que se presenta, que era lo que decía recién Karina, lo de la silueta, ¿verdad? Fíjense, va a estar separada del párrafo, ¿ah?, que va a enunciar o introducir la cita, va a tener más sangría. Esto hay que verlo según las últimas normas, lo que decíamos recién, ¿verdad? La cantidad de sangría que se debe dejar. En algunas el tamaño de letra también era menor, el de la cita con relación a la letra que se dejaba para el resto del texto, pero lo importante es eso, que va a quedar aparte y toda la información, si el énfasis está puesto en la cita, tiene que ir al final. El nombre del autor, el año y el número de página. De esta forma, separado por comas, y la página solamente la abreviatura P. ¿Ah? El otro caso de cita de más de 40 es si yo le voy a dar énfasis o va a estar basada, como dice ahí, en el autor. Entonces, introduzco en mi texto quién lo dice, entonces voy a empezar diciendo ya el autor y el año de publicación. Acá tienen la información, referencia al autor al principio de la cita, apellido y año, la cita, y al final solamente el número de página. ¿Qué es lo otro que cambia? Que no tiene comillas, ¿vieron? O sea, yo le informo al lector de esta otra manera. La silueta cambia en este sentido. Le comunico que se trata de una cita, una porque ya aparece en la información, y además porque está separada del texto, ¿tá? Eso con respecto a citas. Las referencias bibliográficas, ¿cómo se van a hacer? Una vez terminado el trabajo, estoy al final, tengo que darle la información a mi lector del listado de obras consultadas. Recuerden que cuando digo obras, fuente, no me refiero solamente a libros. Yo puedo haber leído artículos que aparecieron publicados en revistas de índole científicas, ¿verdad?, de sustento académico. También hoy en día la consulta se hace muchísimo vía web, entonces también en lugar de referencias bibliográficas se habla de web, bibliografía, ¿ah? Y hay otra forma de citarlo, de referenciarlo, que ahora lo vamos a ver. La más simple y más común, que es la del libro, aparece de esta forma. El apellido del autor, mayúscula la primera, por supuesto, porque se trata de un nombre propio, minúsculas, separado por la coma, por las iniciales de los nombres, el año de publicación, el título, a veces en cursiva, otras veces no, esto va a depender, recuerden que acá estamos viendo normas APA, el título de la obra en cursiva, el lugar de la publicación, que en lugar, ahora ahí debajo tienen un ejemplo, tiene que ir ciudad y país en la que fue impresa la obra, 2 puntos separados por puntos y el nombre de la editorial. ¿Ah? Entonces ahí tienen un ejemplo. Esto es nuevo, por ejemplo, ¿no? Porque hasta Sí. las anteriores normas no se pedía ciudad y país, se pedía solo ciudad. Sí. Entonces ahí tienen un ejemplo. Indurain, el apellido, coma, iniciales, FJ, puntos, siempre la inicial tiene que ir indicado cuando se trate de solo la inicial o la abreviatura, el punto. El año, 2006, título, electrones, neutrinos y quarks, punto. Ciudad, Barcelona, coma, país, España, 2 puntos, nombre del editorial, crítica, punto final. ¿Ah? Eso cuando se trata de un libro. Ahí tienen, libro con autor, otra distinción, libro con editor, es decir, puede ser alguien que editó el libro, pero el libro está compuesto por artículos de diferentes autores, capítulos de diferentes autores. Entonces, en ese caso, se coloca el nombre del editor, ¿ah?, haciendo la aclaración, o sea, toda la información va a ser la misma, lo único que tengo que hacer la aclaración, entre paréntesis, que no es el autor, es decir, el que escribió todo el libro, sino que es quien lo editó, y la aclaración la hago poniendo la abreviatura de editor entre paréntesis, ed, punto, cerrar paréntesis. Aprovecho para decirles, una abreviatura siempre se corta, no es en cualquier lugar corto la palabra, siempre antes de una vocal, ¿ah?
ed, punto, separo la siguiente información, el año, vieron que siempre las informaciones van a estar separadas por puntos, ¿no? Título del libro, el paradigma holográfico, punto, ciudad, país, Barcelona, España, 2 puntos, editorial Kairos. En algunos casos van a encontrar que ponen el nombre, la palabra, perdón, por extenso, editorial, y el nombre editorial, otras veces solamente el nombre de la editorial. ¿Ah? Eso no cambia. Cuando el libro es en versión electrónica, es decir, lo consultaron de forma online, empiezo también por la información del autor, apellido, nombre, año, el título, y la información, es decir, el link de donde consulté, de donde extraje ese material. ¿Ah? ¿Qué es el DOI? El DOI es un número que se le otorga a esas obras y que los identifica. Esa información también es importante. Si la tienen que agregar. Algunos tienen DOI, otros no. ¿Ah? Cuando no es todo el libro, es decir, no me leí todo el libro, leí solamente un capítulo, ¿ah? Como veíamos hoy. Libros editados, y yo no leí los capítulos. Tenemos una preguntita ahí. ¿Cómo hacer en el caso de no contar con toda la información del texto para el armado de la bibliografía? En realidad no es de la bibliografía, es de las referencias bibliográficas. Suele pasar que a veces tenemos solamente un capítulo de algún libro, es difícil encontrar toda la información. Bueno, ese es un problema. En ese caso, Camila, tendrías que buscar de ese capítulo, habría que buscar cuál es el libro del que salió. Esa es una precaución que ustedes tienen que tener cada vez que les mandan un material o les cuelgan un material. En el acto preguntarle al profesor si no lo puso, si el profesor no tuvo la precaución de colocar el año o colocar el libro entero, ¿no? Como en el caso que hicimos nosotras, pusimos el libro de Ong completo y les pedimos que leyeran el capítulo 1. O sea que si ustedes quisieran usar algo de Ong, tienen en el libro mismo, vieron que en las primeras páginas, por lo general, la segunda o la tercera, en la página que va hacia la izquierda, aparece la editorial, el año, la edición, o sea, ahí tienen toda la información que precisan. Yo les diría, como precaución, en el momento que obtienen el material, anotar, pedirle al docente y anotar en el material, si es una fotocopia, el nombre del libro, el año, la editorial, la ciudad, en fin, todos esos datos que necesitan. Si no, lo pueden googlear, que es lo que hacemos habitualmente, y lo encontramos. Y en el peor de los casos, porque a veces sucede que hay un material que no tiene fecha, materiales antiguos, libros que fueron editados antes de que esto se internacionalizara el uso de las referencias bibliográficas, entonces a veces encontramos un material y ponemos fulanito y entre paréntesis donde debe ir el año, porque no encontramos en ningún lugar el año, me ha pasado con libros que tengo en mi casa, que el año no está, se coloca entre paréntesis S/F, es decir, sin fecha. ¿Sí? Y después el título, etc. Y lo mismo, esto si ustedes entran a la página de normas APA, van a encontrar todos estos casos como el que tú estás planteando, Camila. Van a encontrar cómo referenciar si no tengo la fecha, cómo referenciar si no tengo tal cosa, en fin, todo eso está de alguna manera contemplado. Pero lo que siempre tienen que intentar es encontrar los datos completos. Reitero, una cosa es que no tenga los datos, porque tengo una fotocopia de un capítulo que no sé de dónde salió, y otra cosa es que yo accedí al material y el material no tiene fecha o no tiene editorial o algo por el estilo, ¿sí? Aclarada la duda, ahí tienen un ejemplo de si no leí todo el libro y leí solamente un capítulo, como es el caso de libros con editores, van a empezar por la información del capítulo, es decir, van a dar el autor, el apellido y nombre del autor del capítulo, el año, el título del capítulo consultado, fíjense que ahí no va a aparecer en cursiva porque el título, la cursiva se deja para el nombre del libro, el título del libro, y tienen que decir es decir, dónde aparece ese capítulo del libro. Y ahí, primero, fíjense que cambia el orden, primero las iniciales del nombre, luego el apellido, la aclaración de que ese es el editor,
el título del libro y esta información importantísima. PP, ¿qué quiere decir? Es el plural de páginas. Y coloco de qué página a qué página va el artículo, el capítulo que yo leí y consulté. Y luego ciudad, país, editorial. ¿Tá? Ahí tienen el ejemplo, debajo. ¿Tá? Otro caso. No hay más casos. Ahí termina. Después tienen más ejemplos igual en las normas APA. ¿Tá? Pero esto es lo principal y que pueden necesitar. Y haciendo alusión a lo que enseñé, las referencias bibliográficas de lo que yo consulté y leí para esta presentación. ¿Tá? Entonces ahí tiene. Un detalle con estas referencias bibliográficas es que si fueran acorde a las normas APA última edición, deberían ir con lo que se denomina sangría francesa. ¿Sí? Sí. La sangría francesa es, no sé si lo podés modificar ahí para mostrarles, Vicky, o el documento no se puede modificar. A ver. Capaz que no. Bueno, no importa, se las explicamos así nomás. La sangría normalmente es cuando nosotros le damos una entrada de unos espacios, normalmente 5, a un párrafo. La francesa es a la inversa, es decir, el primer renglón queda más hacia la izquierda y el segundo renglón queda para abajo. Podemos buscar, a ver, yo tengo cantidad de textos con sangría francesa como para poder... acá ya estoy agregando. Sangría. A ver. A ver. Pero está bien porque así ya ven el procedimiento. De dónde se encuentra eso en Word. No. Sí, pero lo que pasa es que tenés viñetitas. Lo que te mata ahí es la viñeta. Pero a ver, déjame buscar si yo no tengo por acá alguno. Wait a minute. La tienen que haber visto porque es bastante común. A mí no me simpatiza mucho, pero es lo que hay. Tendría que estar en formato. Sí, no, lo que pasa es que ahí al ser una presentación, por eso estoy buscando ver si encuentro cualquier texto que tenga sangría francesa para compartir pantalla y mostrarla. Pero justo todo lo que estoy abriendo, ninguno tiene sangría francesa, parece mentira. A ver, lo más fácil en estas cosas es mirar en San Google. Acá tengo uno con sangría francesa. A ver si puedo compartir yo. ¿Para qué dejo de compartir? Te paso el hospedador. Ok. No me permite. No, te lo tenés que pasar tú, Virginia. Porque bueno. Sí. Claro, le dimos el poder. Bien. A ver ahora, acá. ¿Ven? No, ese justo no. Caramba, ¿dónde está? Ay. Acá. ¿Le están viendo? Sí. Porque yo no veo si lo que estoy compartiendo es lo que tengo que compartir. Ven, acá hay un error, ¿no? Esta persona colocó bibliografía en lugar de referencias bibliográficas. Pero esta es la sangría francesa. Ven que dice Badia, A, en fin. Y acá el espacio está como al revés de la sangría que nosotros estamos habituados. En este caso, respeta lo del orden, Badia, Buxarraiz, Erika, o sea, está en orden alfabético, Lepe, Priano, Rodríguez, Salinas, ¿ven? Lo mantuvo en orden alfabético, y acá, bueno, como es una revista, que no es lo mismo que un libro, tiene que poner el mes en que sale la revista, porque hay revistas, depende de su periodicidad, entonces pone octubre de 2006, ¿sí? Acá también ya pone con la fecha, y pone de dónde está recuperado. Estas son citas que provienen de páginas web. En realidad, acá hay algún error. Ven, acá, por ejemplo, en Rodríguez Torres, análisis sobre... Lo puso todo con mayúscula. Eso está mal porque no es con mayúscula. Tendría que haberlo colocado bien. Es decir, acá hay muchos errores Sí, me da la impresión, por ejemplo, que acá puso Erika C. Bernal, que es el nombre. Sí. Tendría que ser Bernal Basia E, ¿no? Por eso, acá hay muchos errores. Este es un trabajo de un estudiante,
¿sí? Por eso, ya le erró desde que puso bibliografía en adelante. Hay unos cuantos errores en lo que hizo. Pero lo que hizo bien fue la sangría francesa. ¿Se dan cuenta? Por la silueta, como es la sangría francesa, ¿sí? Destaca hacia la izquierda. Otra cosa importante, ahora que lo mencionaste y que no se dijo. Las referencias van en orden alfabético, ¿ah? Y lo que puede pasar es que ustedes tengan más de un libro del mismo autor. ¿Qué se hace en ese caso? Ah, bien importante. Del más, a ver, corregime porque ahora no recuerdo, Karina, del más nuevo. No, del más viejo. El más viejo al más primero. nuevo. Se empieza por el más viejo, ¿tá? Siempre respetando orden alfabético y en el caso del mismo autor, del más viejo, de la obra más vieja a la más nueva. Claro, ¿tá? por ejemplo, Barrios, 1987, después 1989, después 2001, y después resulta, porque eso me pasa mucho con el caso de Barrios, que es de las que más cito, Graciela Barrios, Barrios, G, y en el 2001, por ejemplo, publicó 3 artículos. Entonces tengo 3 cosas del 2001. Entonces tengo que poner 2001A, 2001B, 2001C. Y puedo seguir todo el abecedario si tuviera más trabajos. Es decir, si coincide el año, además, tengo que colocar en ese orden, A, B, C, etcétera, etcétera, en orden alfabético. ¿Cómo hago para devolver la pantalla, Yandira? No, ya está, ya terminamos. Ya está. Bárbaro, porque Estamos ahí... en hora. Genial. Estamos en hora y ya se había acabado la presentación. Hasta acá, chicos, venimos bien. Estoy mirando si tenemos más preguntas en el chat, ¿no? Pues estamos en hora. No. No hay preguntas, no hay dudas. Estas cosas no son para estresarse. Esto es para saber cómo funciona y consultarlo cada vez que lo van a usar, saber a dónde lo tengo que buscar, ¿no? Y cómo lo voy a ir aplicando. Nada de esto es para que aprendan de memoria ni nada por el estilo. Es simplemente para tenerlo presente y saber dónde encontrar la información, ¿sí? Bueno, si no hay ni dudas ni preguntas, nos vemos el miércoles que viene en este mismo canal, y mientras tanto, por la plataforma vamos haciendo el seguimiento de los trabajos y las tareas que vayan subiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, gente, un Buen placer. día. Que tengan una buena semana. Chao, chao. A las órdenes por dudas. Gracias. Chao.